nomás este ya se lo sabe usted de memoria, creo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Cuando lo tengan, lo pueden indicar con amén. Ya se lo sabe, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, ya se lo sabe, ¿verdad? Ese. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vez más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y voy a ir directamente, ¿verdad? Para no tomar tanto tiempo. Mucho antes de que Dios creara al primer hombre, ¿quién fue el primer hombre? Adán, ¿verdad? Ya sabía que le iba a fallar y que como consecuencia sabía que los hombres se rebelarían contra él. Pero lo importante es que Dios tuvo un plan. Aunque él ya sabía lo que iba a suceder, él ya tenía un plan predestinado. Tenía un plan ya. ¿Y cuál fue el plan que Dios tuvo? Sabiendo que el hombre falló, y así como dice el apóstol Pablo, también en una carta de que por un hombre entró el pecado al mundo, y así mismo pasó ese pecado a toda la humanidad. Así que nosotros sabemos de eso. Pero ¿qué plan tuvo Dios? Tuvo un plan, ¿verdad? Un plan maravilloso, un plan tan grandioso. ¡Qué tremendo! ¿Por qué razón? Porque Dios tomó una decisión. La decisión que tomó es llamar a un pueblo de una descendencia pecaminosa, de donde que la agarró de Adán, ¿verdad? Y después de que llamó a ese pueblo, y cuando digo que no solamente me estoy refiriendo al pueblo judío, sino que también me estoy refiriendo a los gentiles, porque en el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta de que el Señor, Dios tenía un propósito, llamar a esa descendencia pecaminosa, ¿verdad? Que vino, ¿verdad? De Adán. Y resulta que Él llamó a esa descendencia para venir y unirla en un cuerpo espiritual. Y después de llamarla y unirla en un cuerpo espiritual, viene y le da un nombre y le llama ahora una iglesia, la iglesia de Jesucristo. ¿Qué plan tan grande, qué plan tan grandioso es ese, verdad? Y mire, en esta enseñanza vamos a aprender algunas, ¿verdad?, grandes verdades con respecto a la iglesia de Jesucristo. Mire, cuando nosotros oímos inmediatamente que escuchamos la palabra la iglesia, y mayormente cuando estamos familiarizados, vamos a la iglesia, inmediatamente, ¿verdad? Pero en este caso estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, pero inmediatamente pensamos en un edificio muy grande, donde vamos y adoramos a Dios, donde sabemos que hay un púlpito, hay bancas, en algunos lugares tienen sillas, algunos lugares, ¿verdad? Tienen, ¿verdad?, los instrumentos con los que se le alaban y le adoran al Señor en ese momento, ¿verdad?, que lo están haciendo, porque en realidad el adorar a Dios, como lo he mencionado anteriormente, es servirle a Él. Esa es la verdadera adoración, es servirle a Dios. Pero en el momento que nos reunimos, le damos alabanza y le damos adoración, porque lo hacemos con nuestras gargantas, lo hacemos con nuestros labios, lo más importante es que lo hacemos con todo nuestro corazón. Pero al mencionar la palabra iglesia, nosotros pensamos inmediatamente en un edificio grande. Un edificio donde hay sillas, donde hay una plataforma, donde hay un púlpito, pero en realidad la iglesia no es, podemos decirlo porque le hemos dado ese nombre, no solamente un edificio. Entonces, cuando la Biblia o cuando la palabra de Dios habla de la iglesia, no se está refiriendo a un edificio, a un templo hecho con manos humanas, no se está refiriendo a eso. Cuando la Biblia habla de la iglesia. Entonces,
sino que nosotros sabemos, y mire, la palabra iglesia que se viene a usar ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se usa la palabra iglesia, sino que ya se usa tabernáculo, ¿se acuerdan, verdad? Tabernáculo de reunión. O bueno, es que con los tiempos del Señor Jesús se llamaban sinagogas, en los tiempos del Señor Jesús. Antes, ¿verdad? Se llamaba tabernáculo, y recuerda que ¿quién fue el que construyó un templo? Salomón, ¿verdad? Se le llamaba también templo. Pero solamente en el Nuevo Testamento se le llama iglesia. Y mire, la palabra iglesia, hablando, ¿verdad? Que solamente como se usa en el Nuevo Testamento, quiere decir una asamblea de llamados. Eso significa la palabra iglesia, una asamblea de llamados. ¿Y qué? Se refiere a gente, no a un edificio. Se refiere a gente que forman, ¿verdad? Esa asamblea de llamados que han sido de parte de Dios. Ahí viene y se forma, ¿verdad? Esa iglesia no es un edificio. Y habla de creyentes, aquellos que Dios los ha redimido, aquellos que Dios los ha comprado. Quiero, ¿verdad?, mencionarle esto porque quiero que usted se dé cuenta quién es en realidad usted, quién soy en realidad yo, qué hago cuando vengo a los pies de Cristo, qué vengo a formar, qué vengo a hacer. Entonces, se refiere, ¿verdad?, a gente que ha sido llamada de parte del Señor, y estos son los creyentes a los que Dios ha redimido. Y mire, qué cosas, porque la iglesia, hablando ya de lo que quién es la forma de la iglesia, las personas que han sido redimidas, los creyentes que han sido comprados con la sangre de Cristo, aquel que ha decidido entregar su vida a Cristo. Entonces, pero la iglesia, también dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Mire qué maravilloso, mire qué grandioso. Es formado por nosotros los que hemos creído, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, pero la iglesia es más que solamente un gran número de personas redimidas. Es más que eso. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es la cabeza. Y esta iglesia es este cuerpo de Cristo, Dios no solo ha llamado ha llamado a toda raza, lo formamos de toda raza, lo formamos de raza negra, de raza hispana, de raza de chinos, de raza anglosajona. Así que todos, para que usted vaya dándose cuenta y nos vayamos dando cuenta, yo sé que lo sabíamos esto, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos, ¿verdad?, darnos cuenta quiénes somos en realidad, cuál es la verdadera iglesia, y que ¿verdad?, que es el cuerpo de Cristo. Y que el Señor, ya conociendo y sabiendo que nos llamó a nosotros de una descendencia pecaminosa, ¿verdad? Vino el Señor y nos llamó para que formáramos ahora una iglesia, que formáramos ahora un pueblo, para que vinieras y formáramos el cuerpo del Señor Jesucristo. Y que el Señor, ¿verdad?, nos ha unido en un cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, que lo forman por creyentes, ¿verdad? Y mire, la Biblia dice algo acerca de esto. Mire, ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 27, capítulo 12, versículo 27 de Primera de Corintios, dice así de esta manera. Miren lo que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Y miren lo que sigue diciendo, que es maravilloso. Y miembros, cada uno en particular. Está asombroso, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios. Va a estar para adelante, si no me equivoco, después de los primeros, segunda carta a Gálatas y los de Efesios, en el capítulo 5, versículo 30. Ahí leímos que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Dice así en Efesios 5, 30.
Y luego vamos a brincarnos al 32. ¿Ya lo tiene? Porque somos miembros, ¿qué dice? De su cuerpo y ¿qué más? De su carne y miren lo que somos nosotros. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora mire, brinques al versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, que es un misterio grande. Somos parte, cada uno somos parte de su carne, de sus huesos, de su cuerpo. Cada uno de nosotros, cada miembro en particular, cada creyente en particular. Entonces, ¿verdad? Dice que porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, grande es este misterio. Dice en el 32, perdón, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, si nosotros somos el cuerpo como iglesia, Cristo es la cabeza. Porque un cuerpo sin cabeza no puede ser. La cabeza está el cerebro, esa es la que manda las señales. Entonces, si Cristo es la cabeza, Él es el que manda las señales a los miembros de su cuerpo. Cada miembro en particular. Y es grande, ¿verdad? Hablando del cuerpo de Cristo, si pudiéramos verlo literalmente, muy grande, porque entran todas las razas. Toda la gente que tiene diferentes idiomas. Entonces, y que venimos y formamos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, y que es un misterio tan grande, pero dice, esto digo yo respecto a Cristo y de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza del cuerpo. Un cuerpo tiene que tener cabeza, y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Y qué dice la Biblia hablando de Cristo? Mire, ¿qué dice la Biblia? Mire, en Efesios capítulo 1, ya que está ahí en Efesios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, yo creo que usted se sabe también. Un tiempo no lo aprendimos, ¿verdad? Este capítulo. Dice, ¿ya lo tiene? Le dije que es el 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo, ¿qué dice? Sus pies. ¿Y qué dice? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y miren, la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué más? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted y yo estamos cabales, completos y perfectos en Cristo Jesús. Estamos llenos en Cristo Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y Él manda las señales a los miembros de su cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el propósito de Dios de llamar a un pueblo de una descendencia, como le venía mencionando al principio, tan pecaminosa de Adán, y unirlo en un cuerpo espiritual. Mire, qué cosas. Que el Señor preservó ese momento hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces se le fue llamado iglesia. Hasta entonces se le fue llamado cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Porque mire, en los evangelios encontramos que el Señor Jesucristo oró por su iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que el Señor Jesucristo oró por su iglesia. Por así decir, que esta iglesia estuviera, que esta iglesia existiera. Mire, yo creo que lo vamos a leer, ¿verdad? Pero mire, en esa oración que el Señor Jesucristo relata, mire, en Juan, en el capítulo 17, el Señor Jesús hace una oración ahí. El Señor Jesús ora no solamente por los discípulos que estaban con Él en aquel tiempo, sino que también ora por todos los que habrían de creer en Él más adelante. Y Él dice de esta manera, 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos. Es una oración, ¿verdad? Es una rogativa que le está haciendo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por
por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hace una oración, pide por ellos. Así que el Señor hace un ruego, no solamente por los discípulos, sino que lo hace por todos aquellos que habían de creer en Él. Pero ¿qué fue lo que el Señor oró? Mira el versículo 21. ¿Qué fue lo que oró? Para que todos, ¿qué? ¿Cuál es la iglesia? Una sola. ¿Cuál es el cuerpo? Uno solo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjese cuál fue la oración de él. Para que la oración, el ruego de él es para que todos fueran uno. Y eso es lo que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de saber, que todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, somos uno. Venimos a ser uno sola. Y ahí es donde se conforma la iglesia. No es un edificio donde hay púlpitos, donde hay banca. No, es todos aquellos que hemos creído, que somos creyentes en Cristo, que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, que tenemos fe en Cristo, en aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Eso es. Y dice, y por eso el Señor hace la oración, hace ese ruego. Y mire, y el Señor responde a esa oración, o más bien dicho, Dios mismo, la oración que el Señor Jesús estaba haciendo, Dios da la respuesta a esta oración del Señor Jesús. Y la respuesta es que es la iglesia. Viene y se forma la iglesia. El Señor, ¿vea que no se mencionaba de iglesia todavía? Cuando Él asciende, entonces empieza algo, nace la iglesia. ¿Se recuerda? Inmediatamente que el Señor Jesucristo asciende, ¿verdad? Porque todos los creyentes son hechos, ¿verdad? Una sola iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Pero no sucede sino hasta que el Señor Jesús asciende al cielo. Cuando el Señor Jesús asciende, entonces vienen unos discípulos que eran aproximadamente 120, ¿se acuerdan? Discípulos que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Ahí surge el nacimiento de la iglesia. Venimos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo porque ahí surge el nacimiento de la iglesia. Ahí surgió algo extraordinario. Ahí se empezaron a cumplir las profecías que el Señor iba a ser derramando su espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que creyese en Él. Iba a derramar de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia nace o empieza a existir en el día de Pentecostés. La iglesia había estado ya en la mente de Dios, ya estaba en la mente de Dios, la iglesia. O sea, desde la eternidad. Ya estaba desde la eternidad en la mente de Dios, la iglesia. Pero se formó, ¿cuándo? En el día de Pentecostés, y ahí empieza el nacimiento de la iglesia. Es algo que usted, ¿verdad? Y yo estamos aprendiendo esta mañana. Yo creo que lo sabíamos, pero nos estamos recordando. Ahí surge el nuevo nacimiento de la iglesia. Y mire, qué cosa, porque la palabra, hablando de pente, quebrando pente, dice que quiere decir 50. Y que el día de Pentecostés vino exactamente 50 días después de la resurrección del Señor Jesús. Fíjense, la palabra pente significa, ¿verdad? 50. Y que fue precisamente cuando vino el día de Pentecostés, vino exactamente 50 días después de la resurrección del Señor Jesús. Antes, ¿verdad? Como le digo, antes, ¿verdad? De subir de regreso al cielo, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que estuvieran esperando en el aposento la venida, ¿qué? O la llenura del Espíritu Santo. Y resulta que esa iglesia que nació en ese entonces, más miembros se han venido uniendo a esa iglesia, se han venido uniendo a ese cuerpo, y cuando se une a ese cuerpo, el Espíritu Santo de Dios llena a esa persona y lo capacita para venir a ser un hijo de Dios. Y qué extraordinario, qué maravilloso, qué grandioso lo que pasó, lo que sucedió. Entonces el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan. ¿Se acuerdan que les digo? Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. No hagan acepción de personas. Prediquen este evangelio a toda criatura. Entonces, pero también les digo que esperaran la venida, la llenura del Espíritu Santo. Y eso fue lo que aconteció en el día de Pentecostés, ¿no? Dice que aproximadamente estaban 120 discípulos
estaban reunidos en el aposento alto allá en Jerusalén, esperando la venida del Espíritu Santo, cuando de pronto hubo, ¿qué dice? Un estruendo como de un viento recio que soplaba y que llenó la casa donde ellos estaban sentados, y que lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de los discípulos, quienes fueron llenos con el Espíritu Santo. Pasó algo grandioso, pasó algo maravilloso, y de esa iglesia es la que nosotros también pertenecemos, y muchos la conformamos, muchos formamos de esa iglesia. Entonces, algo más sucedió. Parte que la iglesia fue formada en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo unió a esos 120 discípulos, ¿verdad? En un cuerpo espiritual, que hablando del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo pasó esto? Esto fue por medio de obra del Espíritu Santo. Por eso es importante en nosotros saber, ¿verdad?, esto que estamos hablando, porque una persona que tiene el Espíritu Santo comprende que la iglesia es formada por muchos miembros, y que somos la iglesia de Cristo, y que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y que Él es la cabeza, y que Él es el que manda las señales, Él es la autoridad sobre ese cuerpo, Él es el que le dice qué es lo que tiene que hacer cada miembro de su cuerpo. Entonces, fue por medio del Espíritu Santo. Los discípulos estaban unidos el uno al otro, y el Señor Jesucristo estaba glorificándose porque ellos estaban reconociendo que alguien les había prometido que iba a venir, iban a ser llenos del Espíritu Santo, y estaban esperando esa manifestación gloriosa. A nosotros ahora conocemos porque tenemos la Escritura y tenemos la palabra, y al momento que una persona se entrega a Cristo, es llena con el Espíritu Santo y viene a formar parte de la familia de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque en realidad eso es la iglesia de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, mire lo que dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Es necesario que lo confirmemos, lo comprobemos con la palabra también. Primera carta a los Corintios. Mire, por así decirlo, aún en el día de Pentecostés solamente eran 120 discípulos. Pero cuando ellos, ¿verdad?, recibieron el Espíritu Santo, entonces nace la iglesia. Ahí pasó algo extraordinario, nace la iglesia. Y ahora empieza, ¿verdad?, a haber un solo cuerpo. Y mire, en la primera carta le dije a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Mire qué extraordinario, hermano. Mire qué grandioso. Porque por un solo espíritu, ¿qué dice? Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y mire lo que dice: sean judíos. Aquí es lo que está diciendo el principio de toda generación. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, que dicen, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mire qué maravilloso. Y es importante que usted y yo reconozcamos en realidad quiénes somos. Ni somos más que otros, ni somos menos que otros, sino lo que dice la palabra del Señor, que al momento que venimos nosotros, ¿verdad?, a formar parte del cuerpo de Cristo, dice que porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En aquel mismo día, el Evangelio, ¿se acuerda que en aquel mismo día Pentecostés que el Evangelio fue predicado? Y aproximadamente como 3,000 personas, ¿verdad?, conocieron y vinieron, ¿verdad?, y fueron salvas, ¿verdad? Y estas, el Espíritu Santo las unió al cuerpo de Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo: unir a aquella persona al cuerpo de Cristo, unirla a la iglesia del Señor Jesucristo. Y miren, a partir de que la persona se convierte al Evangelio, se convierte a Cristo Jesús, es unido al cuerpo de Cristo, y ¿sabe qué? Es agregado a ese cuerpo y viene a ser un miembro en particular.
de la iglesia del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice la Biblia en la carta de los Hechos. En el capítulo 5, versículo 14. ¿Qué era lo que pasaba cuando ellos creían? Hechos 5:14. ¿Lo tienen? Y los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? Aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí habían, como leímos, algunos judíos, gentiles, ¿verdad? Que ahí entran los griegos, ahí entra lo que hablamos, aquel que no hace acepción de personas, que en donde no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, circuncisión ni incircuncisión, varón ni hembra, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se recuerda que usted que al principio la iglesia estaba compuesta, si usted mira, estaba compuesta enteramente por creyentes gentiles? ¿Se acuerda que de estos 120 que estaban esperando eran, ¿verdad? Judíos. Estos eran judíos. Estos hombres eran judíos, estaban reunidos, eran judíos. Era conformada por ellos, pero después, porque ya estaba profetizado, ya estaba dicho de esa manera, que la puerta para que entraran a formar parte de la iglesia iba a estar abierta para todo tipo de personas, judíos y gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque más tarde, después de que estos 120 reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Después de que estos 120, por así decir, forman de la iglesia, o más bien dicho, donde nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Evangelio empieza a ser predicado a los gentiles. Ellos empiezan a hacer el trabajo, empieza a predicarse el Evangelio a los gentiles. Y ¿sabe qué? Recordando, no eran de la raza judía, los gentiles. Nosotros sabemos que no son de raza judía. Entonces, ¿pero qué pasó? Muchos de ellos creyeron, y al momento que creyeron, se unieron al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ahora es formada por judíos y es formada por gentiles. La iglesia del Señor Jesucristo. Y mire, y esto fue de verdad algo maravilloso, porque ¿quién fue el único que podía quitar ese odio? ¿Quién fue el único que podía quitar ese prejuicio entre los judíos y los gentiles? Porque había un odio, había un prejuicio. ¿Se acuerda, verdad? Usted que entre los judíos y los gentiles, y lo mismo de la mujer samaritana dijo, judíos y gentiles no se tratan entre sí, no había samaritanos, ¿verdad? En este caso dice que son samaritanos, no pertenecían al pueblo judío. Entonces, no se trataban, había un odio. Los judíos consideraban a los gentiles como gente inmunda. ¿Por qué? Porque no pertenecía al pueblo escogido de Dios. Entonces, lo miraban como gente inmunda. Incluso eran llamados como perros. Los judíos llamaban a los gentiles que eran como perros, los llamaban. ¿Se acuerdan lo que hizo el Señor Jesucristo con aquella mujer, verdad, que llegó a pedirle que sanara a su hija? Y el Señor Jesucristo dijo, no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y esa mujer que dijo, no, Señor, digo, que aún los perrillos anhelan, desean de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y eso fue lo que el Señor admiró, la fe de esta mujer, la fe de los gentiles. Porque si usted se pone a hacer un cuenta, en número, son más, ¿verdad?, los gentiles que han creído en Cristo Jesús que los propios judíos, reduciendo quizás a un solo país, reduciendo el tamaño del país de Israel, reduciendo otro país de tamaño. Son más los gentiles que han creído que los propios judíos. Entonces, no se querían, ¿verdad? Usted se acuerda que había un prejuicio, no lo miraban como inmundo los judíos a los gentiles. Nosotros no tuvimos que ver eso, pero se imagina la gente que la llevaban vendida, que ellos la tenían como esclavos ahí en el pueblo judío. O sea, es inmundo, este no es del pueblo de Dios, este no pertenece al pueblo de Dios. Entonces lo aislaban, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, cuando nace la iglesia, se quitan esos prejuicios, es eliminado ese odio. Aunque sin duda alguna hay muchos de los judíos que todavía lo siguen teniendo. Sin entre nosotros las mismas personas
existe ese odio, hay ese odio que no queremos, no podemos tratarnos con otros tipos de personas que no vayan a pensar igual que nosotros, o quizás miramos, ¿verdad?, con un mal gesto, un mal genio de esa persona, y decimos nosotros, qué persona más amargada esta, ¿verdad? Qué persona, inmediatamente, ¿va? Entonces ese odio, ese prejuicio entre judíos y gentiles, ¿qué era? No era más que una manifestación de la carne, de aquella pecaminosa de la de Adán que pasó toda la generación. Si no hubiera pasado eso, no hubiera sucedido lo que sucedió, ese odio, ¿verdad? Sino que todos fuéramos, ¿verdad?, diferentes. Pero bueno, como sucedió, aconteció, Dios tenía un plan. Dios tuvo un plan maravilloso. Y todavía está vigente ese plan, porque hay mucha gente que necesita entregar su vida a Cristo en este tiempo también. Hay mucha gente que necesita rendirse a Cristo Jesús, necesita venir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces ese odio y ese prejuicio se solucionó. ¿Cómo se solucionó ese odio que había entre judíos y gentiles? Allá en la cruz, por medio de la cruz se solucionó ese problema. Y dejó de haber ese odio. Así que es muy importante que pensemos nosotros en eso y meditemos nosotros en eso, que no es bueno tener odio en nuestro corazón, ¿verdad? Que no es bueno tener odio en nuestro corazón, porque esos prejuicios los llevó el Señor Jesucristo a la cruz. A Él la cruz, esos prejuicios llegaron a la cruz y ahora venimos a ser todos creyentes. Tanto como judíos, tanto morenos como blancos, como de nuestro color, de hispanos, como también de color blanco. O sea, se quita ese prejuicio, pero eso lo hace, fueron crucificados con Cristo. Así que Dios, ¿qué hizo Dios al momento que Cristo murió en la cruz? Hizo un nuevo hombre. Eso es lo que hizo, un nuevo hombre. Jesucristo hizo un cuerpo. Jesucristo, la cabeza, y todos los creyentes formando su cuerpo espiritual. Y miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 14 y 16. Efesios 2, 14, 16. Volviendo, ¿se acuerdan que ya leímos una parte de esto? ¿Ya lo tiene? Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesucristo. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Él en su carne abolió las enemistades. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué hacer? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que hizo? Creó un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, mire si no entro a la cruz aquí, reconciliar con Dios, ¿qué dice? A ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mató en ella las enemistades que había. Pasó algo grandioso, pasó algo extraordinario en ese. A veces creemos que la cruz, ¿verdad? Y es muy cierto, por eso nos identificamos nosotros los cristianos, porque en la cruz Cristo llevó por nuestros pecados. Fueron clavados nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero también sucedió algo extraordinario. Vino y hizo un solo y nuevo hombre. Y que crucificando en ella, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, dice, las enemistades. Entonces pasó algo grandioso, donde el Señor dice, ya no hay griego ni hay judío. Eso pasó en la cruz. Ya no hay griego ni hay judío, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué maravilloso, qué extraordinario. Todos los creyentes, ¿qué pasa con todos los creyentes? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Si nosotros estamos aquí reunidos hablando del Señor, ahí hay otro grupo de personas en otro país,
en este mismo país hay muchas reuniones en este día que están celebrando y están glorificando a ese Rey de Gloria, a ese único Jesús que tuvo, ¿verdad?, la autoridad para venir y derribar esa pared que había intermedia separación y hacer un solo y nuevo hombre y matar, crucificando, ¿verdad?, mató en ella, ¿verdad?, las enemistades que había entre un pueblo y el otro. Entonces digo, entre nosotros mismos no tiene que haber ese rencor, entre nosotros mismos no tiene que haber ese odio. Pero bien importante, esta iglesia formada por cristianos arrepentidos, por genuinos cristianos, por genuinos creyentes. Porque si no lo es así de esa manera, no pertenece al cuerpo de Cristo, no pertenece a la iglesia de Cristo. Amén. Entonces solucionó ese problema el Señor ahí en la cruz. Aleluya. Si no hubiera pasado eso, hermano, por naturaleza hubiéramos seguido siendo los mismos pecaminosos, las mismas personas indiferentes, las mismas personas no renovadas, las mismas personas no transformadas. Fue por Cristo. Nosotros reconocemos que fue por Jesús que sucedió la transformación en nuestras vidas, sucedió ese cambio extraordinario en nuestras vidas. Cambió completamente nuestra manera de vivir. Dejamos la vieja manera de vivir y ahora venimos a tener una nueva manera en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y que las cosas viejas han pasado y que aquí dice, todas son hechas nuevas. Entonces, no lo busque, pero dice Tito en su carta, en el 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Todo eso éramos nosotros, aborrecibles y aborreciéndonos, ¿verdad?, unos a otros, viviendo en malicia, viviendo en envidia, siendo esclavos de las concupiscencias de nuestra propia mente, de los deleites de estas diversos de este mundo, ¿verdad? Éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extravados. Todo eso éramos nosotros. No éramos buena pinta. No éramos buena pinta. Es por la obra preciosa que Cristo hizo por nosotros y en nosotros. Porque, como digo por el apóstol Pablo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él estamos. Solamente en Cristo, en Él nosotros nos movemos, en Él nosotros estamos. Entonces, eso, ¿verdad?, éramos nosotros antes. Pero el Señor Jesucristo viene y nos salva a nosotros. ¿Qué sucedió cuando el Señor Jesucristo nos salvó? Él nos puso en Cristo. Y ahora, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cómo es? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para rescatarnos a nosotros. Es algo extraordinario, es algo grandioso. Y ahora venimos, y cuando pasa eso, cuando Cristo llega a nuestra vida, no solo somos una nueva criatura, sino que ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, reconociendo que Él es la máxima autoridad, Él es la cabeza del cuerpo y que envía las señales a sus miembros. Ni uno es más que otro. Todos venimos a ser un cuerpo de Cristo. Entonces la Biblia nos dice que, mire, y ahorita vamos a leer, y con esto, ¿verdad? Ya casi estoy terminando. Pero la Biblia nos habla, ¿verdad?, que es el último punto que voy a tocar. Pero la Biblia nos habla de que hay algo poderoso que unen a todos los creyentes, pero a todos los creyentes verdaderos, los que han nacido de nuevo, ¿verdad? O los que han nacido del Espíritu de Dios, porque es bien importante. Nosotros hemos nacido del Espíritu de Dios, como dicen, los que no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de la voluntad de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces hay algo poderoso, hay unos vínculos poderosos que nos unen a nosotros los creyentes. Miren Efesios capítulo 4, versículos 4 y 6. 4 al 6, perdón. ¿Ya lo tiene?
Le dije 4, 4 al 6, ¿verdad? Mire, un cuerpo y un espíritu. ¿Cómo está empeñada la Biblia a hablarnos estas palabras, este término? Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Diga gloria a Dios. Miren los vínculos que nos unen. Por eso es tan importante estos versículos que leímos. Porque primero que dice, hay un cuerpo, un solo cuerpo. Cada persona que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador es un miembro del cuerpo de Cristo. Cristo tiene solamente un cuerpo. No tiene varios cuerpos, no, un solo cuerpo. Y esto deberemos de tenerlo nosotros bien grabado en nuestro corazón. Que Cristo Jesús tiene un solo cuerpo. No tiene muchos cuerpos, un solo cuerpo tiene el Señor Jesucristo. Porque no es bueno que hagamos diferencia entre uno y el otro. Entre una iglesia y la otra iglesia. No es bueno que haya esa diferencia. Los que son verdaderamente cristianos, que son genuinos, los que han sido hijos por medio del Espíritu de Dios, estos forman parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, y vienen a ser miembros de su cuerpo. Todos los creyentes son miembros de su único cuerpo, porque solo hay un solo cuerpo. Yo no sé cómo lo van a hacer aquellos que son racistas espirituales. ¿Cree usted que hay racismo espiritual? ¿Cree usted? ¿Sí o no? Yo creo que sí hay eso. Hay unos que se creen más que otros. Y es bien importante. ¿Por qué es tan importante ver nosotros que estos vínculos nos unen? Hay un solo cuerpo. No importa el color, no importa la piel de alguien, no importa su raza, no importa su nacionalidad, no importa su posición social, no importa si es rico o si es pobre. Aquí lo importante que es, si eres un hijo de Dios, eres miembro del cuerpo de Cristo, y los que hemos nacido de nuevo, somos un solo cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Porque mire, Romanos el capítulo 12, no voy a perder porque después vamos a ir con el otro vínculo. Romanos capítulo 12, rapidito. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque es bien importante, ¿verdad? Que si vamos a enseñar de esto, que nos vayamos a la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Romanos 12, 4, capítulo 12, versículos 4 y 5 dice. Porque... ¿Ya estamos? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros, ¿qué dice? Tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, ¿qué dice? ¿Siendo qué? Siendo muchos. Vete conmigo otra vez. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Extraordinario, ¿verdad? Como el Señor no se equivoca. Entonces, volviendo a Efesios, hay el primer vínculo que nos une como creyentes, los que somos hijos, que somos hijos verdaderos de Dios, que somos hijos por medio del Espíritu de Dios. El primer vínculo es que hay un cuerpo, ¿verdad que sí? Hay un solo cuerpo. Y luego, ¿cuál es la otra que dice? Y un espíritu. ¿Verdad que hay muchos espíritus? Hay muchos espíritus. Sí, ¿verdad? Hay muchos espíritus. Esa es la verdad, hay muchos espíritus. Pero si hablamos de la iglesia, hay un espíritu. Hay un espíritu. Entonces, cada creyente tiene el Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un espíritu. Es un espíritu. Ese mismo espíritu nos une a nosotros. Si usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, nos une, nos hace uno solo a nosotros. Por eso hay un solo espíritu. ¿Se acuerda lo que dice, verdad? Parece que lo leímos ya.
no recuerdo si lo leímos, pero en la primera carta a los Corintios, el versículo 6 y 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es. Así dice la primera carta a los Corintios, versículo 6 y 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. Así que nos hace uno con todos los demás creyentes. Nos hace un solo espíritu con todos los demás creyentes. Porque por un espíritu tenemos entrada los unos y los otros al Padre. Así dice, ¿verdad? La palabra. Porque por un solo espíritu tenemos entrada al Padre los unos y los otros. Y luego, ¿cuál es la otra vínculo poderoso, por así decir, que nos une? Hay un cuerpo, hay un espíritu, y luego, ¿qué dice la otra? Como fuiste también llamados en una misma esperanza. Hay una esperanza. Una sola esperanza tenemos los creyentes. Cada creyente tiene la misma esperanza. Cada cristiano, nosotros tenemos la misma esperanza, la esperanza de estar con el Señor para siempre en su gloria eterna. Esa es la esperanza que nosotros aguardamos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? De que un día estaremos para siempre con el Señor, eternamente y para siempre. Y esta esperanza es segura. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Vaya conmigo a Colosenses, adelantito ahí de Efesios, donde tiene ahí marcado, capítulo 3, versículo 4. Hay una sola esperanza para nosotros los creyentes. Dice así en el 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿qué va a pasar? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con Cristo Jesús seremos manifestados con Él en gloria. Con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de nosotros los creyentes. ¿Qué más es lo que sigue diciendo? De los vínculos que estamos viendo. Hay una esperanza, y luego de vuestra vocación, y luego el versículo 5 dice, un Señor. No tenemos varios señores. No tenemos varios señores. Nosotros los cristianos tenemos un solo Señor. Por eso aquí este es el vínculo que nosotros los creyentes nos une. Son vínculos poderosos que nos unen. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor. Hay un solo Señor. ¿Y el Señor quién es? Nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Todos los que sirven, todos los que están sirviendo al mismo Señor, son uno en Él. Porque Él es nuestro Señor. Él es el Señor de señores. Amén. Entonces, aparte de ese otro vínculo, vamos a ver otro. ¿Qué es lo otro que surge ahí? Hay un cuerpo, perdón, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, y luego ¿cuál es la otra? Una fe. Una misma fe tenemos nosotros. La fe que nos une. Ese es un vínculo perfecto, que a nosotros nos une. La fe. Hay una fe. ¿Qué pasa? Que los creyentes, cristianos que son verdaderos, quizás no podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Porque se le da alguna interpretación diferente, ¿verdad?, a la Biblia. Y la multiforme sabiduría de Dios así es. Cada quien, ¿verdad?, puede predicar un mensaje diferente de 2, 3 versículos. Puede predicar un mensaje. Y quizás, como digo, quizás no estamos de acuerdo, ¿verdad?, en muchos asuntos en cuanto a la interpretación de la palabra, en cuanto a la interpretación de la Escritura. Pero hay una sola fe que todos tenemos en común. ¿Cuál es? La fe en Cristo Jesús. Que Él es el Hijo de Dios, el que también murió por nuestros pecados y que también se ha levantado entre los muertos, se levantó de la tumba y que ahora vive para siempre, que vive por los siglos de los siglos. Esa es la fe, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Quizás no estemos de acuerdo en muchas cosas en la interpretación de la palabra de Dios, pero lo importante es de que sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el que también murió
el que fue crucificado y el que también fue resucitado después de pasar 3 días. Se levantó entre los muertos, se levantó de la tumba. Y esta es la fe por la cual todo hijo de Dios se salva. Amén. Una fe. Hay una fe también. ¿Y cuál es la otra? Que sí. Bautismo. ¿Se acuerda que fueron bautizados, verdad? En el día que recibieron al Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés fueron bautizados, y de ese mismo bautizo todos, cuando creemos en Cristo Jesús, venimos a ser bautizados. Todos participamos de un mismo bautizo también. Es tan importante ver estos vínculos que nos unen como nosotros, como cristianos, como creyentes. Entonces, cada creyente ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no estoy hablando de cuando vamos y nos llevan a un lugar para que nos bauticen. No, estamos hablando del bautizo del Espíritu Santo, que hemos sido bautizados nosotros, que hemos sido, ¿verdad?, revestidos nosotros de un nuevo hombre. Somos nueva criatura. Entonces, ¿qué pasa? Ese bautizo fue, no es verdad que no es una obra de hombre, sino que es una obra que el Espíritu Santo de Dios hizo en nosotros. Amén. De que nosotros fuéramos bautizados. Era necesario que pasara ese bautizo en nosotros, en nuestro interior, porque ahí sucedió la circuncisión en nosotros. Fuimos circuncidados de nuestro corazón cuando pasa ese bautizo, que el Espíritu Santo de Dios viene y nos bautiza, ¿verdad? Así que todos los que creen en Jesucristo se convierten en miembros de su cuerpo y participan del mismo bautizo. Y luego, ¿qué es lo otro? Bueno, ¿se acuerdan que leímos ya ese? En la primera carta a Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Se acuerdan que leímos eso? Que por un solo espíritu fuimos nosotros bautizados en un solo cuerpo. Y luego, ¿cuál es la otra que sí? Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Solo hay un Dios. Solamente hay un Dios. Sabemos que hay muchos dioses con D minúscula, pero el único Dios verdadero, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que creó el universo, es uno solo. Y de eso es que nosotros estamos hablando en esta hora. Que hay un solo Dios. Y este Dios también es y Padre, ¿verdad? Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nosotros. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un Dios. Y este Dios también es Padre. Todos los que han nacido de nuevo son miembros de su familia y tienen el mismo Padre celestial. Tenemos el mismo Padre espiritual, tenemos el mismo Padre celestial. La iglesia de Cristo, por así decirlo, la iglesia es la gloria de Dios. Así como los cielos cuentan tu gloria, Señor, como el canto que cantábamos, y como las estrellas, ¿verdad? ¿Cómo es que dice esa partecita? ¿Se recuerdan? Y como las estrellas y portador de su gloria, ¿se acuerdan? Entonces nosotros somos, la iglesia es la gloria de Dios. ¿Amén? Amén. La iglesia es la gloria de Dios. ¿Qué cosa, verdad? Nos sacó de una calamidad Dios a nosotros, de una descendencia pecaminosa que entró por medio de Adán y pasó a toda la humanidad. De ahí nos sacó el Señor para venir y formar y decir, voy a hacer una iglesia de esta generación pecaminosa. Todo aquel que crea, voy a hacer una iglesia. Todo aquel que crea, voy a hacer un solo cuerpo. Que tengan una sola fe, que tengan un mismo espíritu, que tengan una misma esperanza. Mire qué grande, qué maravilloso, que tengan una misma esperanza de lo pecaminoso, de lo inservible. El Señor nos sacó a nosotros y nos formó una iglesia, y la cual ahora es llamada el cuerpo de Cristo. Amén. Y que Él es la cabeza, Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así que estas son las verdades maravillosas y grandiosas de esta enseñanza: que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza del cuerpo, que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo es uno solo. Así que hemos visto el gran plan que Dios tuvo para la humanidad. Hemos comprendido que no solamente somos creyentes así individualmente, sino también somos miembros del cuerpo de Cristo, y que hemos comprendido que todos los creyentes verdaderos somos miembros del mismo cuerpo.
pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Aunque siendo muchos, como dice en los Romanos, como leímos, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Así que ahora hemos aprendido, ¿verdad? Esto tan maravilloso para reconocer nosotros quiénes somos y que no es bueno andar diferenciando entre uno y el otro, sino que Cristo ya hizo el trabajo. Cristo derribó esa pared de separación que había entre un pueblo y el otro, y después que derribó hizo un solo pueblo, una sola nación, un pueblo adquirido por Dios. Y para que este pueblo ahora venga y sirva, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos esas virtudes. Somos el cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, una fe, un Señor, un Dios y Padre de todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios.